Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Summa Aerética, un podcast para todos los que piensan por su cuenta. Antes de empezar, te invito a que busques nuestro podcast en YouTube. Aparecen audio y video en el canal de Urri, así lo puedes encontrar. Únicamente en audio para que te lo descargues y lo puedas escuchar cuando estés trabajando, cuando vayas a correr, vayas a caminar, cuando estés en tus quehaceres del día. Nos puedes encontrar en la plataforma de Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Amazon Music en la sección de podcasts. Pues bien, espero que nos busques por allá y hoy vamos a empezar este podcast de una manera diferente. Muchos han escrito en los comentarios que el chiste que conté la vez pasada les gustó mucho y me dijeron, bueno, hubo para los católicos y mormones, ahora otro chiste, ¿para quién va a haber ahora? Así que hoy vamos a introducir este episodio con un chiste que pues espero que te saque una sonrisa. Seguramente algún grupo no le sacará una sonrisa, pero hay para todos, ya dijimos. Llegó una persona no religiosa al cielo, de repente murió, resucitó y apareció en el cielo, frente a esa típica gran puerta grande. Dijo, voy a tocar, a ver si me permiten entrar. Tocó y como era de esperar, le abrió San Pedro. Y le dijo, oh hijo, bienvenido, qué bien que ya estás por acá, ¿cómo fue tu estadía en la tierra? Y le dijo, pues fue muy bonita, me gustó, pero sorprendido, le dijo, de que esté aquí. Nunca pensé haber llegado al cielo porque yo nunca visité una iglesia. Ah, no te preocupes, le dijo, de esos vienen varios aquí. Ven, te voy a mostrar, le dijo, tu área. ¿Cómo si área? Le dijo, bueno, es que aquí cuando están recién llegados, tenemos que ubicarlos en algunos lugares para que no peleen, para que no discutan. Y ya después, cuando van entendiendo cómo es el cielo, pues ya los vamos uniendo en un solo grupo. Pero ahorita vas a ir al área de los que nunca fueron a una iglesia. Iban ahí entonces caminando, cuando de repente le dijo, mira, te voy a mostrar aquí el primer cuarto, el primer salón. Vamos a abrir la puerta. Le abrió la puerta, había un montón de gente ahí bebiendo alcohol, fiesta. Ahí tenían una estatua grande de un santo. Y le dijo, estos son los católicos. Aquí están todos los católicos que vienen. Le dijo. Primero vienen aquí a su salón. Después, lógicamente, los mezclamos con todos los demás al salón donde están todos. Ah, perfecto, le dijo. Siguieron caminando y se iban acercando a un salón donde se escuchaba música fuerte, batería, guitarra eléctrica, y muchos gritaban, levantaban las manos, estaban como en trance. Y dijo, aquí están todos los carismáticos. Este es el salón de los carismáticos y están disfrutando, están alabando en este momento. Ah, genial, le dijo. Y continuemos, le dijo, ya tu salón está hasta de último, así que te voy a tener que enseñar varios salones más. Cuando iban por ahí, habían gente tocando puertas de otros salones. ¿Y esos por qué no están en su salón? Les dijo, estos son los testigos de Jehová que se salieron y andan tocando las puertas aquí, les dijo, porque ellos también quieren seguir, ellos quieren que todos sean testigos de Jehová aquí en el cielo. Ya van a entender, le dijo, pero para mientras ahí los dejamos que sigan tocando puertas. Ah, ok, le dijo. Pasaron por otro salón y había música solemne, había comida, pero no había café ni Coca-Cola. Todos así blanquitos, rubios. Y estos, le dijo, estos son los mormones. Ellos se divierten aquí en el cielo, pero sin café. Les ofrecimos, pero no quieren. Así que respetamos su decisión, le dijo San Pedro. Bueno, ya casi vamos a llegar, le dijo a tu salón. Siguieron caminando y dijo, mira, aquí falta un salón todavía antes de llegar al tuyo. Abrió. Había un grupo de personas en círculo estudiando un librito y al lado tenían comida vegetariana. Y le dijo, no
no hables fuerte. Estos son los adventistas del séptimo día. Y digo, pero ¿por qué no quiere que hable fuerte? Es que ellos piensan que son los únicos que están aquí. Digo, así que no hables tan fuerte. Magnífico, Urri. Y con esta sonrisa empezamos. Hola Alfred, hola gemelo terrestre, ¿cómo estás? Bienvenido. Querido hermano divino, qué bien que esto es empezar con buen pie. Además, un chiste con un MacGuffin, con una subtrama. Con el de los testigos de Jehová, que es un chiste dentro del chiste. Es chiste dentro del chiste. Se salieron de su salón por andar tocando otras puertas, sí. Si me permite seguir la maldad, entre las confesiones cristianas, ninguna como los adventistas. Son los que peor concepto tienen de los otros y los que mejor concepto tienen de sí mismos. Es curioso. Creo que pasa en cada denominación. Sí, eso es cierto. Sí, pero ese chiste creo que se puede aplicar también para otras denominaciones, pero como ya hablamos de los mormones, de los católicos, hoy le tocaba a los adventistas. En la próxima vamos a tocar otra denominación. Vamos a dedicar cada programa a meternos con una confesión religiosa porque somos democráticos y no queremos ningún tipo de discriminación. Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Qué traes hoy para nosotros? Mira, hoy estoy muy feliz aquí, aunque estoy en el inframundo, pero sabéis que en el inframundo también tenemos momentos de gozo cuando nos visita alguien, nuestra Lux Aereticorum de hoy. Mira, es una personita que yo conocí, atención esto, querida familia y fraternidad herética, lo conocí en 1986, ya ha llovido, a la sombra de un cedro delante de un palacio renacentista en Florencia. A lo mejor no se acuerda ni él. Cuando una amistad empieza así, él era muy joven, yo era muy joven. Cuando una amistad nace a los pies de un palacio renacentista en la hermosa ciudad de Florencia, sabes que la cosa tiene que ir bien. Y así casi 40 años después, aún estamos aquí. Él me ha enviado una pequeña reseña que yo voy a enriquecer o a estropear, según se mire. Nuestra Lux Aereticorum de hoy es Andrés Nadal, es historiador, es, ¿cómo te diría yo? Urri es uno de los pocos polímatas que quedan, es un hombre del Renacimiento. Nació en Barcelona en el 60 y a los 13 años, en vez de estar leyendo El Guerrero del Antifaz y cómic y esas cosas que leen los chavales de 13 años, a él le regalan un libro sobre Tartesos de Schulten. Y claro, ese libro marcó su determinación de estudiar historia y especializarse en la antigüedad. Pero atención, es que no solo es un experto como historiador, escritor, profesor, conferenciante, documentalista, experto en recreación histórica, es el catalán que más sabe de Andalucía. Es más, sabe más de Andalucía que los propios andaluces, diría yo. Sabe más de Sevilla, donde reside, que los propios sevillanos. A esto puede que ayude que su chica, su pareja, es Raquel. Esta sí que es auténtica sevillana, una chavala espectacular, magnífica. Además, Andrés tiene 2 hijos ya mayorcitos. Y mientras estudiaba historia, para concluir, cursó antropología, se especializó en la antigua religión de Israel, como ahora comprobaréis. Y ahora mismo está muy enfocado, y esto lo sé yo de primera mano, porque he disfrutado de todo su conocimiento, de las relaciones del mundo antiguo con el suroeste de la península ibérica, con el mundo tartésico. Visitar un museo con Andrés, queridos amigos, fraternidad herética, es una de las mejores experiencias que podéis disfrutar en vuestra vida. Visitar un museo con él, un yacimiento histórico. Porque además el tío cabrón te dice, a ver, ¿qué veis aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? O sea, te va dando una clase, mientras otros don piedras, él te va dando una clase. Te va haciendo una tesis doctoral sobre el terreno. Magnífico. Esto ya es una maldad por mi parte, ¿vale? Él es como, no sé si habéis leído la Isla del Tesoro. Hay allí un pobre hombre, un náufrago que han abandonado unos piratas mucho tiempo atrás. Es Ben Gunn o Ben Gunn,
que es, ¿os acordáis? Cuando vea al protagonista de la Isla del Tesoro, ¿qué le pregunta? Joven, ¿no tendrá usted un poco de queso? Pues Andrés Nadal es un gran aficionado al queso. Y ya, querido Andrés, espero haberte hecho justicia, aunque sé que me he quedado corto. No, al contrario, te has excedido, siempre me sonrojas, pero bueno, es normal. Eh, lo de Raquel es cierto, es magnífica, y lo de que soy un polímata es falso. Lo que pasa es que leo mucho y entonces cuento la sabiduría de otros, nada más. Bueno, pero para Interesante. transmitir la sabiduría de otros hay que ser a su vez sabio y hay que tener la capacidad de transmitir, y sabemos que tus clases se hacen cortas, la gente disfruta mucho. Yo, por lo menos, como alumno tuyo, alumno privilegiado, las he disfrutado mucho, Andrés, y tú lo Sí, sabes. sí que es verdad que me gusta mucho Andalucía, vivo aquí desde 2007. Eh, no podría estar enamorado de Andalucía si antes no hubiese estado enamorado de mi tierra, de Cataluña. Yo no soy andaluz, soy catalán, porque la educación, el lugar donde has vivido, donde has crecido, deja una impronta. Pero eso te da el privilegio de ver todos los elementos del lugar en el que vives con ojos de asombro, porque todo es algo nuevo, todo es algo llamativo, todo es algo que uno quiere conocer, ¿no? Y entonces, bueno, yo no sé si soy el catalán que más sabe de Andalucía, porque hay cosas que es imposible, pero de la historia antigua, sobre todo del suroeste, sé bastante, supongo, sí. Qué bueno, Y qué currículum. O sea, ya tengo ganas de que empiece a tener contactos así. Para esto, amigos heréticos que nos escuchan, muchas veces se paga. Hoy lo tenemos de gratis. No le vamos a pagar de una vez, se lo ¿No estamos me vais a pagar? adelantando. No, no le habías dicho, Alfred, que no le vamos a pagar. no, que escucha, vamos a ver. En realidad hay una frase que es, Andrés, no hay dinero en el mundo para pagarte. Y yo añado, y de hecho, es que no lo hay. No es una metáfora. Pues, ¿sabes? Una de las cosas que más me gusta es visitar los lugares altos de Andalucía, los lugares altos de los cananeos de Andalucía, porque estamos en una tierra fenicia. Andalucía, de alguna forma, sobre todo el suroeste, pero vamos, toda Andalucía en realidad, fue un lugar de intensísima colonización de los cananeos, sí, de los mismos cananeos de los que habla la Biblia. Y entonces ellos han dejado un rastro religioso. Ellos eran, por supuesto, muy, muy religiosos y han dejado un rastro de elementos que son citados en la Biblia, como esos lugares altos. El Cerro de Carambolo lo es, Setefilla lo es, la provincia de Sevilla, hay varios lugares de ese tipo. El Cerro de San Juan, en Corea del Río, al lado de Guadalquivir. De manera que visitar Andalucía es un poco adentrarse en el terreno antiguo de los cananeos y de sus creencias que influyeron de una forma decisiva en la religión de Israel. Pero Andrés, para la mayoría de la gente, los cananeos son los malos de la película del Éxodo, del Antiguo Testamento, y parece que los encerramos ahí combatiendo al pueblo de Israel, y ahora resulta que están en Andalucía. Sí. De hecho, claro, hay muchas formas de contar la historia. Pero la política y la religión, por desgracia, se cuentan con narrativas y eso requiere un conflicto y que haya pues un malo de la película, ¿no? En realidad en la Biblia los malos no son los cananeos, son los filisteos, son los que tienen una competencia feroz contra ellos. Hay no llega a 20 veces en toda la Biblia que la Biblia critica a los cananeos, pero hay una enorme cantidad de veces que están criticando a los filisteos. Pensad que tuvieron una historia larguísima de colaboración y una historia corta de enfrentamiento. Todo el territorio en el que se instalaron los israelitas se llama Canaán porque allí vivían los cananeos, prácticamente en toda esa zona vivían los cananeos,
Lo que pasa es que estos cananeos fueron expulsados en su momento de su tierra hacia el norte en un espacio estrecho, en una franja realmente poco privilegiada de terreno que ahora conocemos como Líbano. Pues los expulsaron por un lado desde el sur los israelitas y desde el otro los filisteos en la zona del mar, la zona de Gaza y todo este lugar que ahora tristemente está tan en las noticias, ¿no? De manera que cuando vemos luego en época de la monarquía, especialmente con Salomón, el trabajo conjunto de los cananeos, que además establecen un imperio comercial muy interesante entre Egipto, Israel y las ciudades filisteas, especialmente Tiro, pues vemos que eso es posible porque realmente no han tenido un problema ideológico, simplemente un problema por el territorio. Es verdad que los cananeos, perdón, que los israelitas han hecho enormes esfuerzos por mantener su identidad frente a un pueblo culturalmente, técnicamente, pero sobre todo en este caso culturalmente muy superior. Ellos venían de tener unas relaciones privilegiadas, intensas, con la élite de Egipto y de las diferentes civilizaciones de Mesopotamia. Y entonces eso les daba una base de conocimiento absolutamente asombrosa que aprovecharon después los israelitas dentro de su sistema de creencias. Cuando digo esto, estoy seguro que habrá gente que se horrorizará y en lugar de llamarme heterodoxo me llamarán herético, ¿no? Lo que ocurre es que el conocimiento de Dios, del Dios que sea, del Dios en el que uno cree, es algo que se va desarrollando con el tiempo y cada civilización va teniendo un conocimiento y un desarrollo. Entonces, Andrés, antes de avanzar, tenemos por un lado a los filisteos que están en el sur, en Gaza. Parece los Feleset, uno de los pueblos del mar, que viene del Mediterráneo oriental. No son semitas los filisteos. Tienen más casi de micénicos, de griegos que de semitas. Tenemos a las tribus de Israel, a una confederación de tribus, que son cananeos, son semitas. Y luego tenemos a lo que son los tirios, los famosos. Mientras con los filisteos hay una relación de enemistad, con los tirios hay una relación de colaboración. Bueno, todo esto es algo importante y que explica bastantes cosas de cómo empieza todo. Si recordáis, en la guerra de Troya no empieza al principio con el rapto de Helena, sino que empieza poco tiempo antes de la victoria final de los aqueos, de los griegos. Y aquí, claro, empieza esta historia, si la empezamos en medias res, es la llegada de los israelitas a Canaán. Pero el proceso de llegar hasta allí en realidad dura milenios y no intervienen solamente los israelitas, intervienen un montón de circunstancias y algunas absolutamente asombrosas. Y es algo que a mí me llama mucho la atención. Para el mundo creyente, para el mundo científico, obviamente la presencia de una divinidad es absolutamente innecesaria, es perturbadora en el ámbito científico. Pero ocurren tantas cosas que parece que no son casualidad. Te lo digo porque no hace mucho alguien me decía, hombre, qué cantidad de desgracias, de maldiciones caen sobre los egipcios cuando me refiero a las plagas de Egipto, cuando querían marcharse los israelitas. Pero es que en esa época en la que estamos hablando, en el bronce final, en la transición del bronce al hierro 1 de Canaán, aproximadamente hacia 1200, están ocurriendo un montón de eventos absolutamente terroríficos. O sea, la gente que vivía en ese momento debía estar muy entretenida y muy divertida, pero ojalá nosotros no tengamos
que pasar por situaciones parecidas, porque realmente fueron, por ejemplo, sequías extremas durante 300 años. Pensad que, por ejemplo, claro, dices, bueno, no, pero eso pasaba allí, en un lugar localizado. En un lugar localizado no exactamente, porque, por ejemplo, pensad que yo vivo en Sevilla. Sevilla era el vértice de un gran triángulo en el río Guadalquivir, una gigantesca ría, una ensenada, entre Sevilla, Cádiz y Huelva. Esa era la desembocadura del Guadalquivir. ¿Qué tiene que ver con los cananeos? Por allí entraban los cananeos y luego, si queréis, lo hablamos, por qué vinieron aquí. Pero en esta época empieza la desecación de ese enorme territorio que ahora conocemos como Doñana. Antes era una gigantesca laguna y en la época romana fue un lago, el lago Ligustino, pero en esa catástrofe climática, en ese cambio climático de hacia el año 1200 a.C., realmente empiezan eventos que ocupan un territorio enorme y que va a promover que haya grandes migraciones y que caiga todo el aparato estatal de los grandes imperios y estados conocidos. Digo grandes imperios como el egipcio, pues por razones fáciles de suponerse. Andrés, disculpe, es el momento de que colapsa la cultura palacial micénica. Es la época de la 20ª dinastía. Leía yo que había un montón de cartas entre el rey de Hitita, de Ugarit, los de Carquemis, diciendo, madre mía, esto está malísimamente mal, envíame gente, apáñatelas tú, que yo ya tengo lo mío. Claro, claro. Ese tema es muy importante y todo esto tiene que ver con la llegada de los israelitas. Bueno, primero si os parece, vamos a empezar un poco antes, y es por qué los cananeos, y seguro que algún israelita con ganas de viajar llegaban a la península ibérica. Y esto es algo bastante antiguo. Hay un momento, bueno, peculiar. En el bronce inferior, es una etapa, los historiadores lo han clasificado así, el bronce inferior en Canaán es un momento de un desarrollo importante de ciudades, no enormes ciudades, pero hay un desarrollo importante, y en ese momento tienen necesidad de cobre. Estamos en la edad del bronce, sabéis que el bronce es una aleación entre el cobre y el estaño. Es verdad que estaban, bueno, en la zona de Mesopotamia y en la zona de Canaán no hay cobre, lo tienen que traer de fuera, lo traían de Chipre, de ahí el nombre de la isla de Chipre. El cobre de Chipre era de buena calidad, lo que pasa es que estaba a bastante profundidad y era muy demandado, puesto que no existía ni en Canaán ni en Mesopotamia. En Canaán había pequeñas minas que luego fueron prácticamente inutilizadas por sobreexplotación. Entonces, llegaron en esa época a un lugar prodigioso que hay muy cerca de Sevilla, que es Valenciana de la Concepción. Tenemos que tener en cuenta un paréntesis, un detalle importante, y es que en esa época están, en esa época del bronce inferior en Canaán, están en el calcolítico de la península ibérica, ¿vale? Estamos hablando de gente prehistórica, realmente. Hay más de 1000 años de diferencia cultural entre un lugar y el otro, ¿vale? Wow. Entonces, ellos vienen aquí a buscar dos metales que necesitan. Por un lado, el cobre, y aquí tenemos la faja pirítica ibérica, que es el depósito de metales no férricos más importante del mundo antiguo. Pero el otro elemento que venían a buscar aquí era el estaño, mucho más escaso que el cobre. Y el estaño no se da en esta zona del sur de la península ibérica. Se da en la actual Galicia o se da en la zona de Cornualles, en la zona de la actual Inglaterra. Entonces, aquí se encontraban dos mundos, el Mediterráneo oriental y el Atlántico, y hacían pues, esos intercambios culturales. Si algún día queréis visitar esos lugares, si
Las personas que nos oyen quieren buscar en Internet, que tenemos esa facilidad ahora, pues el dolmen de Montelirio, por ejemplo, el dolmen de La Pastora, el dolmen de Matarrubilla, son lugares de esa época donde este territorio se enriquece de una manera enorme gracias a la relación de los cananeos con este lugar por la necesidad de metales que ellos tenían y porque no podían obtenerlo todo de Chipre. Sin embargo, en la etapa siguiente, la etapa del Bronce Medio de Canaán, ya no vienen a este lugar a buscar cobre. ¿Por qué pensáis que puede ser? Si antes les iba muy bien venir aquí a buscar cobre. ¿Qué pensáis que ocurre? Es decir, dices, aquellos protocananeos que iban hacia las islas británicas buscando estaño y Sí. comerciando con el suroeste de la península, llega un momento que ya no van a buscar. después del siglo XIII No, antes de Cristo. no sabemos, ellos llegan hasta Galicia, Ajá. no sabemos si llegan más allá. Ah, No, vale. no hay, pero sí que sabemos que sí que reciben el estaño de aquí. Bueno, se analizan los isótopos de diferentes metales. El estaño es muy complicado porque se deshace con el agua y con el agua fría y con el agua salada. En fin, es muy complicado el tema del estaño, pero sí que se ha podido determinar cuál es el origen del estaño del Mediterráneo oriental y sabemos que pertenece a la zona de Cornualles. En una época llega de Afganistán, ¿vale? Básicamente hasta la llegada de los pueblos del mar, los metales más importantes están llegando de Afganistán, lo cual implica un enorme esfuerzo de viaje por tierra a través de desiertos y de lugares muy complicados. Montañosos también. Las grandes cargas, las cargas muy pesadas, son mucho más fáciles de transportar a través del mar. De hecho, actualmente el 80% de las mercancías y del comercio internacional se hace por mar. Entonces, surge precisamente el poder micénico que se hace tan fuerte entre el mundo cananeo del Bronce Medio y lo que la Biblia llama Tarsis, que les resulta imposible llegar a recoger ese cobre y por tanto tienen que buscar el cobre y sobre todo el estaño en otras fuentes. Y eso es muy complicado. De hecho, es tan complicado que se supone que el desarrollo de la minería del hierro se favorece por la necesidad que tienen de buscar alternativas al bronce, dado que no consiguen hacerlo porque no tienen suficiente estaño. O sea, básicamente ese es el contexto de por qué vienen en el bronce medio de ellos, en el calcolítico de aquí. Vamos, Valencina es una megaciudad, es un megasitio, es un lugar gigantesco de montones de hectáreas, cuando normalmente una de esas pequeñas, uno de los asentamientos, cualquiera de los asentamientos normales, tendría en torno a 1 hectárea. Y aquí estamos hablando de más de 400 hectáreas. 1 hectárea, por ejemplo, para que nos entendamos, eran lo que ocupaban las pequeñas aldeas que ocupaban la zona montañosa cuando llegan los israelitas a Canaán, que eran aldeas de clanes, aldeas de familias extensas, ¿no? Entonces, pensad que si hay un megasitio de 400 hectáreas, es decir, 400 veces más de lo normal, es porque ocurría algo anormal, que es la llegada de estos cananeos, lo cual hace que haya bienes de prestigio, haya el inicio de la jerarquía, el inicio del machismo, el inicio de la violencia, un montón de A mí me gustaría preguntar algo, y es que en el tiempo que ya los israelitas se van adentrando en Canaán, por ejemplo, qué aspectos en qué estaban ellos avanzados, digamos, en arquitectura, en medicina, y cuál era su religión, qué religión practicaban. Estaban avanzados en todo. Esto queda raro decirlo, no es que quiera obviar la pregunta, pero esa es la realidad. Era un pueblo
brillante por una razón. Y es que, si os fijáis, Canaán está en un lugar privilegiado, es un lugar de paso entre dos imperios, el imperio egipcio y los imperios mesopotámicos. Es un lugar entre el desierto y el mar, es un lugar perfecto para las largas distancias, el comercio de largas distancias. De hecho, ocurre un poco con el suroeste de la península ibérica, que está entre dos mares, está entre dos continentes, son lugares de paso, son lugares de intercambio, y eso es que son lugares donde hace que sean lugares donde se desarrollan ideas gracias a ese contacto con la gente, ¿no? Por eso yo tengo una importante tendencia a ser ermitaño, pero que en general hay que hacer el esfuerzo, para los que tengáis también esa tendencia, de evitarlo porque esa relación con los demás nos impulsa a cada uno de nosotros. Sobre en qué estaban avanzados. Pues mira, por ejemplo, ellos traen, ya no digo que lo inventen, pero perfeccionan, por ejemplo, el alfabeto que utilizamos nosotros, o los griegos, es un desarrollo a partir de otros elementos, pero es una mejora muy, muy importante. Y, por ejemplo, cuando Estrabón, en su tercer libro de la geografía, habla del suroeste de la península ibérica, dice que la gente de aquí tienen leyes escritas en verso de 9.000 años de antigüedad. Es decir, el conocimiento de las artes de la escritura estaba mucho más desarrollado en este lugar que en otros, simplemente porque en este lugar hacen algo que no han hecho en ningún otro sitio, que es esa colonización intensísima. Se convierte este territorio en una provincia del mundo cananeo, el mundo del que habla. De hecho, la Biblia, los griegos lo llamaban Tartesos, pero la Biblia lo conoce como Tarsis, ¿vale? Entonces, ellos traen, por ejemplo, cosas como el torno, las gallinas, el hierro, la manera de contar sexagesimal. Bueno, traen un montón de elementos completamente nuevos. Traen los olivos, traen los garbanzos, traen un montón de cosas que cambian la vida de la gente de aquí. Entonces, provoca un desarrollo demográfico muy importante y en el suroeste de la península ibérica una sociedad nueva, una civilización, vamos a decir, diferente, y esa civilización es la unión íntima entre un pueblo enormemente avanzado del Mediterráneo oriental, primero los cananeos y luego hay una crisis en la época de Nabucodonosor. Pues primero vienen los fenicios, los cananeos y luego los griegos, ¿no? Son pueblos muy avanzados del Mediterráneo oriental que influyen de manera determinante aquí en lo que ahora es Andalucía. Y os pongo un ejemplo que me parece que puede ilustrar bastante bien, un ejemplo de la Biblia. ¿Recordáis el libro de Jonás? Jonás, ¿recordáis todos a Jonás le dice Dios, oye, tienes que ir a predicar a Nínive? Y Jonás dice, ostras, no, esto es como si ahora a un ucraniano le dicen, no, tienes que ir a predicar en la Plaza Roja de Moscú. Están en guerra. Dicen, bueno, ahí si tengo suerte me hacen prisionero y si no me dan picadillo. Y entonces lo que hace Jonás es bajar a Jope y coger el primer barco que iba a Tarsis. Era tan fácil como coger un autobús. Te vas a Jope y coges el barco que va a Tarsis y te alejas lo más posible de aquello que te está diciendo Dios, que es que vayas a Nínive. De manera que era, pues eso, la facilidad del viaje indica la movilización, el transporte estaba desarrollado. Perfectamente desarrollado. Y respecto a su religión, hay también una importante leyenda negra, porque sobre los cananeos no escriben los propios cananeos, o si han escrito ellos se ha perdido. No escribían en realidad tanto que no siempre utilizaban registros duros como la arcilla o cosas así,
si escribes en papel, en pergamino, cosas de este tipo, un incendio o simplemente la humedad va a hacer que con los milenios quede completamente destruido. Entonces, lo que tenemos, lo que sabemos escrito sobre los cananeos, lo escribieron sus vecinos israelitas o lo escribieron otros, sus enemigos o cosas por el estilo. Mm. De manera que muchas veces hacen comentarios críticos injustos, de manera que, bueno, hay que ser un poco prudentes para compensar esa tendencia. Ellos tenían varios dioses, de hecho los israelitas también tenían varios dioses cuando llegan allí. Como decía al principio, hay un bueno, lo cuento porque a alguno le va a sorprender esto. Seguramente todo el mundo sabe que en la Biblia hay un plural que llama mucho la atención, que es Elohim. Elohim. Mm. Entonces, ese plural significa que había varios dioses y luego, por un tema importante identitario, es un tema que actualmente sigue siendo muy importante, pues los israelitas van diferenciando, van separando su religión de la religión de los cananeos. Ellos, por ejemplo, tenían un dios Baal, que era su dios principal. En Egipto ese dios estaba asimilado a Set, que es el dios del mal. Entonces, bueno, es un dios poderoso que tiene diferentes acepciones o diferentes formas de ver. Por ejemplo, a unos pocos kilómetros de donde yo vivo había un templo de Baal Zafón. ¿Os suena ahora que pienso? Bueno, estoy pensando en Corea del Río. En Corea del Río había un templo dedicado a Baal Zafón, que era el dios de la navegación, del comercio y de todas estas cosas. Pero si recordáis, en el lugar donde el registro bíblico dice que se abre las tierras, se abre el mar para que pasen los israelitas en el éxodo y se puedan escapar, allí hay también un templo de Baal Zafón. El templo de Baal Zafón se pone siempre en un lugar donde hay grandes posibilidades comerciales, en rutas comerciales de máxima importancia para ellos es donde ponen templos de Baal Zafón, porque eran lugares de conocimiento, lugares en los que van a haber sacerdotes que van a escuchar, van a, de hecho, entrevistar a cada capitán de barco que llegue para saber cómo ha ido la travesía, con qué problemas se han encontrado o qué oportunidades de negocio. De manera que eran verdaderas bases de datos geográficas y humanas, incluso lo que había aquí. Y ya Mm. no me acuerdo qué estaba diciendo, perdona. No, sí, está bien. De hecho, te preguntaba eso porque lo tocaste el tema. Siempre por lo que he leído y lo que he visto también en mi país, que es Guatemala, siempre que hay un choque de dos culturas y aunque sean parecidas y si son diametralmente opuestas, pues siempre se da eso de que una cultura toma algo de la otra. Y en el tema religioso también no es una excepción. Por ejemplo, en Guatemala existe todavía, los mayas practican su religión, hacen sacrificios. Y hay muchos que se volvieron católicos, pero fuera del templo tienen un altar para sacrificar y sacrifican animales, aunque son católicos. Esos sincretismos son absolutamente normales, se dan en todos los lugares donde hay una cultura previa fuerte y que no se rinde, ¿vale? Es que, por ejemplo, cuando llegan los cananeos al sur de la península ibérica, luego si queréis volvemos otra vez al Mediterráneo oriental, a la casa original de los cananeos, pero cuando llegan al sur de la península ibérica, esto yo creo que se lo he comentado alguna vez a Alfredo, porque hemos estado en algún sitio de esos, los dos, dejan ¿cómo diría? Un pozo de civilización, un rastro cultural tan importante que en época de Claudio, es decir, muy entrada el mundo romano, cientos de años después de que hayan desaparecido los fenicios, había gente que seguía escribiendo con caracteres semitas, había gente que seguía utilizando
Betilos, que era algo característico de la religión. O sea, ellos adoraban betilos, que eran piedras con un poco de forma, o adoraban árboles, acera, que son, bueno, pues, árboles que estaban en los lugares altos, ¿no? Y entonces eso lo vemos en cementerios romanos de esa zona, pero cientos de años después. Es decir, que donde hay culturas fuertes, lo que se produce es un sincretismo más que un dominio de una cultura sobre otra. Pero aquí os quiero llamar la atención sobre un hecho. ¿Pensáis que era una cultura superior, desde el punto de vista cultural simplemente, el mundo fenicio, el mundo cananeo o el mundo israelita cuando llegan a Canaán? Yo creo que el cananeo, por lo que habías dicho antes también, por tener más contacto con civilizaciones más que estaban más avanzadas como Egipto. El cananeo, el mundo cultural cananeo es enormemente superior al mundo de Israel premonárquico. Luego, evidentemente, va a haber un desarrollo por su cuenta, un desarrollo muy, muy importante y muy, muy interesante de Israel, pero cuando llegan algunos pocos cientos de miles de personas, tal vez, no sabemos la cantidad exacta, hay diferentes posibilidades. Es gente sin cultura, es gente sin conocimiento, es gente, pues, pensad las personas que, los subsaharianos que a lo mejor vienen y que no han tenido posibilidades de desarrollo en su propia tierra y que vienen a Europa, evidentemente que son inteligentes, pero eso no quiere decir que hayan tenido posibilidades de desarrollo cultural. Con los israelitas, que estaban en una situación Era complicada parecido. en Egipto, pasa algo parecido, ¿no? Entonces, Sí, perdón, Andrés, ahora te hago una pregunta. Acaba tu razonamiento. Discúlpame, que me hierve una pregunta en la no, cabeza. que a mí se me va lo que me hago mayor. Dime. Entonces, el pueblo de Israel, que acabaría en el Israel monárquico, en la dinastía davídica, que es el apogeo, cuando se relaciona con Tiro, con las colonias fenicias, cuando, aunque siendo una provincia o una potencia de tercera fila, bueno, pues está ahí. ¿Cómo surge ese Israel? Yo he podido leer o enterarme la teoría de la infiltración pacífica, la teoría de la conquista, otra teoría que dice que es simplemente una confederación de grupos marginales de origen cananeo, unos vienen de aquí, hay una élite que viene de Egipto, eso es importante, que es la élite que al final a cabo va a empezar a formar y a escribir y a transmitir la historia a su estilo. Siempre a lo largo de la historia, la historia de Roma la escribe Tito Livio y Dion Casio, no lo escriben los plebeyos, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es cómo nace Israel, ese Israel predavídico? ¿De dónde viene la teoría de Abraham? Y bueno, ¿de dónde nace ese Israel? Bueno, los cambios climáticos, estoy seguro que muchas personas, o tal vez vosotros, muchas personas que nos van a escuchar creen que esto de los cambios climáticos son auténticas chorradas, inventos del gobierno para cosas ocultas e inconfesables, cosas por el estilo. Sin embargo, han tenido siempre efectos dramáticos, terroríficos en las sociedades. Cuando Abraham sale de Ur, no sabemos qué Ur, pero sale de Ur, se mete dentro de una migración que tiene unas causas climáticas importantes. Cuando José es vendido por sus hermanos y llega a Egipto, cuando el padre de José tiene que ir a Egipto, es por unas cuestiones climáticas. ¿Vale? Bueno, simplemente no llovía en Canaán y la ventaja que tenía Egipto, donde tampoco llovía, es que ellos tenían el Nilo con una crecida más fuerte o más floja, pero una crecida garantizada todo el año y por tanto ellos sí que podían beber. Por tanto, cuando
en su entorno había problemas climáticos, todo el mundo iba a Egipto. Entonces, el origen de José, digamos, de lo que ocurre en la época de José, es que grandes grupos de cananeos se están asentando en Egipto y es la época de los Hicsos. ¿Por qué es tan bien recibido José cuando llega a Egipto? Porque el faraón que se ha instalado en ese momento es Hicso, es de la misma población, habla o del mismo sector, de la misma zona, habla el mismo idioma, con el mismo acento que José, entonces es perfectamente compatible con él. Luego sabemos que hay otros faraones que ya no ven con buenos ojos a Israel, pues son gente que ya son los enemigos vencidos. Los Hicsos van a ser un problema terrible para Israel. Pensad que hay una serie de dinastías en las que Egipto está constreñido, encerrado entre en el Egipto medio, en la parte media del Nilo. En el Bajo Egipto están los Hicsos, en el Alto Egipto están los nubios, tienen relaciones entre ellos, y en Tebas, que es la capital, están los egipcios, donde no tienen realmente un poder muy importante. La dinastía 17 tiene un enorme sufrimiento para vencer, vamos, el enorme sufrimiento es épico realmente, para poder vencer a los Hicsos, porque ellos han traído armamento nuevo de hierro, tienen carros de hierro, tienen armas de bronce importantes. El bronce en algunos aspectos es más duro que el hierro, depende de cómo se haga la fundición o cómo se trabaja el hierro, ¿no? Y además tienen caballos y carros, que es algo típico de Canaán. No lo tienen los egipcios, por ejemplo. Ellos sufren muchísimo. El origen, por tanto, de lo que estaba diciendo Alfredo. Teorías tenemos muchísimas. Hay una teoría, por si la podéis buscar. Bueno, no es una teoría, de hecho es un hallazgo genético tiene genes esteparios los israelitas, ¿no? Que eso es probablemente la última sorpresa de todo esto. Pero, ¿hasta qué punto es importante eso? Perdón, una pregunta, ¿qué son genes esteparios? De las estepas, de las grandes estepas de la zona de los Urales, del pie de los Urales. Como los hunos, gente de esta. Los hunos, ¿vale? Okay. Uh-huh. Entonces, hay gente para los que es importante. Tengo la tentación de contaros una historia personal, pero como no es solamente mía, pues tengo que ver cómo la puedo disfrazar. Pero digamos que mis hijos son medio arios, ¿vale? Para ellos no es importante. Para mí, por supuesto, no es importante, pero es posible que para su tatarabuelo sí que hubiese sido, su bisabuelo, hubiese sido importante. Es posible que para los israelitas fuese importante, pero realmente no sabemos cuál es, ninguno de nosotros sabemos cuál es su rastro genético y siempre nos llevaríamos sorpresas. En el entorno del Mediterráneo, pensad que hay un 13% de material genético cananeo. Y eso es una cantidad bastante grande. En la zona de Extremadura eso asciende al 30%. Y eso es algo muy divertido y muy llamativo y muy interesante. Entonces, ¿de dónde vienen? Realmente es que vienen de todas partes. Vienen siendo una acumulación de gente, lo voy a decir de una forma, de gente que sufre y que se va reuniendo. ¿Se puede seguir el rastro genético de Abraham hasta los israelitas actuales? Pues, hombre, van a tener una mezcla, todos ellos, una mezcla absolutamente importante. Y da lo mismo si eres ario o si eres de cualquier otro sitio.
Por lo tanto, las teorías sobre el origen son todas las que ha dicho Alfredo y bastantes más, pero no me parece que sea realmente muy relevante en cuanto que la ciencia, los avances genéticos, no se pronuncien sobre eso. A mí personalmente me es igual que tengan pues un rastro genético estepario o de donde sea. ¿Sabes lo que pasa, Andrés? Que cuando se nos ha enseñado la historia del pueblo de Israel, como se ha hecho mucho hincapié en trazar una línea ininterrumpida desde Abraham hasta Jesús, se ha abstraído toda esa línea del avatar histórico. Y ahora, cuando mezclamos final de edad del bronce, primer hierro, calcolítico, pueblos del mar, crisis climáticas, decimos, esto es ajeno a la Biblia, esto no tiene que ver nada con la Biblia. Pero claro, el pueblo de Israel es un actor más en ese mare magnum tremendo que hay en el Medio Oriente desde el siglo XIII hasta el siglo XII, hasta el siglo X, y es un actor más. Y no podemos sustraer. Pero las personas que están diciendo eso están diciendo en realidad que la Biblia está fuera de la realidad, lo cual es un problema. Existen muchas generaciones de historiadores vendidos a la política para poder justificar algunas cosas, ¿vale? Entonces, se hace una determinada narrativa simplista para explicar cosas que en realidad son muy complicadas y que en realidad, si les diésemos importancia a todos esos detalles históricos, veríamos que la cosa es mucho más maravillosa de lo que pensábamos. Esa simplificación nos toma por tontos, de manera que es lamentable. Lo que está haciendo la Biblia son narraciones orales que vienen, y esto es asombroso, del mundo prehistórico. Es fantástico porque son narraciones que donde se recoge multitud de legislación mesopotámica, multitud de creencias de muchísimos lugares, las formas de sacrificar, por ejemplo, entre los cananeos y los israelitas son diferentes, pero sin embargo tienen algunos paralelismos. Los altares son diferentes, los altares de los cananeos y los altares de los israelitas, pero se parecen bastante. Se parece mucho más un altar cananeo a un altar israelita que un altar israelita a un altar griego. Son altares muy diferentes, mientras que el cananeo y el israelita pues se parece mucho más. Por cierto, en el Museo Arqueológico de Sevilla hay un altar cananeo interesantísimo de Coria del Río, del templo de Balzafón. En el templo del Carambolo hay un altar cananeo interesantísimo, con la misma forma. En Cancho Roano, en Extremadura, tenemos un altar cananeo también pues, interesantísimo. Y simplemente se parece, imaginaos, un altar. Una vez lo expliqué como que un altar cananeo es como un altar israelita desde arriba, visto desde la perspectiva de Dios. Entonces, algo llamativo porque son parecidos, porque los paralelismos son muy evidentes. Por supuesto, por esa necesidad de identidad de la que hablábamos antes, da igual que sea de Guatemala, de México, de Filipinas, de la propia España, que ha sido el país probablemente más colonizado del mundo, uno de los más colonizados del mundo, pues precisamente por necesidad identitaria se han desarrollado formas para separarse y no acordarse de los orígenes. Pero eso es de alguna forma cierta traición a la realidad histórica. No es un problema que los israelitas adapten o adopten algún elemento simbólico, mitológico, alguna creencia de Egipto o de Canaán. Es absolutamente... Por ejemplo, Andrés, la presencia de betilos en el Antiguo Testamento, Moisés o en Jacob, cuando en el sueño de Jacob, lo primero que hace es poner una piedra y decir que aquí es un betilo. Y si vas a Tejada la Vieja, provincia de Sevilla, cerca de la mina de Aznacoyer, se ha encontrado un betilo, o si vas
a un cementerio romano de Baelo Claudia y estar en el museo de Baelo Claudia, tienes varios betilos. Es decir, es parte de esa sociedad y se ha necesitado un montón también de generaciones de teólogos brillantes que hagan una reinterpretación de todo. Se necesita gente de la inteligencia de Jesús o de Pablo o de Pedro para reinterpretar todo eso y darle un significado completamente distinto. Mm. Claro, lo que está haciendo Andrés es dándole una dimensión a la historia bíblica que la inmensa mayoría de los creyentes nunca han considerado. Nunca nuestra mente ha llegado tan lejos. Verás, Y hemos desbordado la historia bíblica. No, el problema, Alfredo, es un problema de procedimiento o de perspectiva. Cuando haya gente que nos escuche, dirán, herejes. Claro, por eso estás aquí, Andrés. Claro. Yo prefiero siempre considerarme heterodoxo antes que hereje, pero bueno, en cualquier caso, la gente tiene tendencia a esa simplificación de decir hereje. Porque como no tengo argumentos, pues primero te llamo hereje, luego mentiré y luego utilizaré la violencia, que ese es el procedimiento de este tipo, cuando no existen argumentos. Obviamente eso no, desde la perspectiva, yo no soy teólogo, de hecho es que ni me interesa, tú lo sabes, no me interesa la teología nada, absolutamente nada. Es que no puedes imaginar hasta qué punto no me interesa. Pero sí que me interesa la historia y la historia es la que es. Se puede debatir sobre la historia, a lo mejor sobre teología pues no se puede debatir, pero sobre historia sí, y es lo que yo he venido a... Es que, si te das cuenta, la teología, por definición, es el campo de la dogmática. El problema es caer, cuando hacemos historia, caer también en planteamientos dogmáticos. Claro. Alguien que cae en un planteamiento dogmático, alguien que quiere llegar al determinado resultado, pues simplemente no es muy honesto, ¿no? Me da igual si es teólogo o si es historiador. Si dice, no, es que las cosas eran así porque la Biblia lo dice, ¿no? Vamos a ver, lo tiene que decir la Biblia, lo tienen que decir los textos antiguos y lo tiene que decir la arqueología. Y en ese momento, yo defiendo que hay una sincronía entre todo, y en ese momento, pues estaremos de acuerdo. Hay un arqueólogo importante de Israel, conflictivo, Israel Finkelstein, que él desmonta muchas de las historias bíblicas y ha tenido grandes problemas. Pero es que él no puede cambiar la arqueología. En muchos casos, yo no estoy de acuerdo con su interpretación, pero los restos son los restos. Y sabemos cosas interesantísimas. Sabemos que los filisteos comían cerdo y que los israelitas en general no comían cerdo. Sabemos cómo eran, sabemos por los textos que en el libro de Josué, entre el libro de Josué y el libro de Jueces, hay una contradicción. Josué nos habla de una conquista, mientras que el libro de los Jueces vemos que hay una convivencia complicada. ¿Cuál tiene razón? Pues depende de la perspectiva. Hubo momentos de conquista que en general no se pudieron producir porque la conquista era enormemente difícil contra un ejército mucho más poderoso, contra un ejército, contra ciudades amuralladas absolutamente invencibles para los israelitas. Los cananeos eran grandes guerreros. Si miráis, por ejemplo, los que estáis en Nueva York, si vais hay una sociedad en Nueva York que tiene, pues también lo podéis buscar en internet, hay un marfil de Mencarrón, por ejemplo, es una necrópolis fenicia en la provincia de Sevilla, que vemos a un guerrero fenicio y es impresionante, es impactante, como si viésemos a un guerrero, a uno de estos guerreros micénicos, eran guerreros profesionales. Los israelitas en principio no podían contra ellos y por eso tienen que quedarse con las zonas altas de las montañas y hacer esas pequeñas aldeas de clanes. Y sin embargo, si bien ellos no podían conquistar las ciudades,
el comercio cananeo entre las diferentes ciudades-estados de los cananeos se vio absolutamente resentida, porque para pasar de una ciudad a otra tenían que pasar en valles, por estrechos caminos que estaban entre montañas con asentamientos de los israelitas y podían tener serios problemas. Al final ellos se desplazan hacia el norte tanto por la presión de los filisteos que han ocupado la costa como por la presión de los israelitas. Entonces hay una etapa importante, larga, muy larga, de convivencia, que es lo que relata el libro de los jueces. Josué es el libro de las intenciones de lo que quieren hacer cuando lleguen a la tierra de Canaán. Pero eso no quiere decir que lo consigan. Es gente realmente muy poderosa, muy inteligente, muy brillante. Imaginad, no sé si habéis leído la toma de Tiro por parte de Alejandro. Nabucodonosor estuvo más de 10 años, no recuerdo si eran 12 o 13 años, luchando, intentando tomar Tiro y no lo consiguió. Lo consiguió Alejandro porque era Alejandro. Era gente realmente tremenda, brillante. Y entonces los israelitas no tienen nada fácil conquistar esos territorios y hay tribus, las tribus que están más al norte en concreto, lo pasan bastante peor. Y lo que iba a decir yo también, que la historia es la historia y también depende quién la cuente y también depende de lo que se encuentre arqueológicamente. O sea, porque si hoy hay digamos que hay dos países en guerra y 100 años después alguien baja y encuentra archivos para unos, bueno, solo con ver las noticias, hace falta ver las noticias de un lado y del otro, y unos dicen, bueno, es que el enemigo ya lleva 500 muertos y nosotros solo llevamos 80. Y si uno se va del otro lado, ahí dice, bueno, es que el enemigo, ellos ya llevan 500 muertos y nosotros solo 80. Entonces, eso me pareció interesante cuando yo leo una egiptóloga y habla de, bueno, la presencia de cananitas en Egipto. Y menciona lo que tú mencionaste, sí que hubo una presencia de pueblos cananeos en Egipto. Y se va, por ejemplo, al tema de José. Ella dice que en la historia hay varias historias de personajes, pero con muchos años entre uno y otro. Personajes, relatos que existían en Egipto que se parecen a lo que se menciona de José. Pero no hay nada en la arqueología ni nada que compruebe, digamos, a un José ahí. Es imposible. Sin embargo, por ejemplo, sí que sabemos que en la Biblia hay nombres cananeos. Es decir, es perfectamente compatible. Y eso a mí me gusta mucho. Cuando podemos hacer compatible los hallazgos de la arqueología o los textos extrabíblicos con la propia Biblia es muy, muy interesante, porque muchas veces la mejor fuente que tenemos para temas históricos es la propia Biblia. Entonces es algo realmente fascinante. Y el tema de José, que está relacionado con esas migraciones de los Hicsos y el control de los Hicsos sobre el delta y el Bajo Egipto, pues es interesante. Claro, si le preguntásemos a Tetisheri, que fue una reina de Egipto del final de la dinastía de 17, que perdió a toda su familia luchando contra los Hicsos no os cuento de ella porque yo la admiro mucho y me entran tentaciones, pero si le preguntamos a ella por los Hicsos, nos dirá lo peor, pero si le preguntamos a los Hicsos por los egipcios, también. Ahora escuchamos a Putin hablar sobre Ucrania o escuchamos a Netanyahu hablar sobre Gaza y nos quedamos un poco perplejos. En algún momento la historia dirá la verdad cuando no haya intereses políticos y se pueda contar de manera desapasionada, cuando no requiera una interpretación.
Andrés, es cierto entonces por lo que dices que no se puede hacer historia solo con fuentes o solo con arqueología, que hay que combinar fuentes más arqueología, más el registro material. Bueno, los arqueólogos no dicen eso. Lo que pasa es que Pero las fuentes son importantes, pero no puedes hacer historia de Israel solo con la Biblia, es lo que vengo a decir. es que los restos arqueológicos, que son indiscutibles y son los que son, requieren también de cierta interpretación. Interpretación. Claro. Eso es Pero súper es la importante. la arqueología está siendo una herramienta fabulosa porque tiene un montón de ciencias puras apoyando todo eso, la zooarqueología. Conozco a una chica que se dedica a estudiar los coprolitos, que ha estado en Israel estudiando cacas antiguas. Bueno, es algo absolutamente científico y el dato que te da pues es indiscutible. Lo único es que un dato no es suficiente. Requiere poner eso dentro de una estructura para que nosotros lo entendamos, ¿no? Así que al final siempre requiere, desde mi punto de vista, una interpretación. Lo que pasa es que los arqueólogos dicen, no, esto es así. Pues, los arqueólogos lo que nos dirán pues, es que las grandes ciudades cananeas aparecen en el Bronce Medio, que tienen unas enormes murallas y que luego en el Bronce Reciente decrecen. Pero claro, ahora nosotros nos preguntaremos, oye, ¿y cómo llegamos a eso? ¿Por qué decrecen? Para que luego puedan llegar más fácilmente los israelitas, quien un creyente dirá, no, pues eso, que ya no haya asentamientos amurallados, es un milagro. Pues a lo mejor no es un milagro, a lo mejor simplemente es que dependían de la fuerza imperial de Egipto y entonces decían, no necesitamos que nos protegernos nosotros mismos porque ya nos protege Egipto. O bien Egipto decía, bueno, no vamos a dejar que hagan murallas para que tampoco se puedan rebelar contra nosotros porque iremos con el ejército egipcio y los arrasaremos. Es decir, normalmente hay una explicación sencilla para las cosas. Urri, querido Pollux, llevamos 1 hora con Andrés. Nos queda aún una parte especial y no podemos agotarlo el primer día, porque tiene que venir, yo ya he pactado con él que venga de vez en cuando. Eso te iba a decir, sí, queda muy, para contar tantos cientos de miles de años de historia, un podcast de 1 horita queda corto. Si os parece un día, si no hay muchos insultos de los que nos estén escuchando, podríamos hablar específicamente del territorio de la conquista, es decir, los libros de Josué y Jueces, que veréis que es muy interesante y que tiene que ver con todo lo que hemos estado contando. Parece genial. ¿Y qué de cierto hay en cuanto a la historia de Israel en el Pentateuco? Si es una crónica histórica o es más un mito fundacional, es una especie de Eneida. No me contestes ahora, Andrés. Exacto, dejémoslo para la próxima. Porque es que Andrés creo que, ya te lo he advertido, Urri. Andrés es un pozo sin fondo. Le haces una pregunta de la tesis doctoral. Yo lo he dicho. Si un día os apetece hacer el podcast desde alguno de los lugares altos de los cananeos, venid y lo grabamos desde allí para hablar de la religión. No hemos hablado de Astarte, por ejemplo. Sí, claro, hay muchos otros episodios en los cuales tienes que venir porque sí, hay mucha tela que cortar todavía. Claro, el problema lo que ha hecho Andrés ahora es venir y dejarnos súper... Allá decimos alborotó el hormiguero. Sí, eso es la cosa. Esa es la cosa. ¿Sabes que cuando va uno a un nido de hormigas y los alborotas, pues se corren para un lado para otro en el agujero te muerden? Hormiguero. Pueden haber mordidas, ¿eh? Pueden haber mordidas. Que los tres somos especialistas en eso. Un amigo en un sitio me decía, Andrés, es que siempre estás metiendo los dedos en el enchufe, a ver si aprendes a no tocar nada y estar calladito. Bueno, nunca he aprendido. Claro. Muy bien. Andrés os ha enseñado que uno puede afrontar una disciplina nueva sin partir de axiomas. Es decir, que puedes empezar a estudiar algo partiendo de bases que
contingentes. Es decir, porque a veces incluso la ciencia y cuanto más la teología tiene que partir de convenciones, decir, bueno, señores, esto es así y esto no lo mueve nadie y a partir de ahí vamos a seguir. Andrés nos acaba de decir que eso no es así. ¿Me equivoco, Andrés? Efectivamente, cuando alguien tiene poca fe, prefiere no analizar las cosas, no vaya a ser que los resultados le lleven la contraria. Muy interesante porque eso dice también dónde está fundamentada la fe. Porque si el cimiento es sólido, pues no importa que las paredes se derrumben. Pero si la fe está fundamentada en la pared, pues hay problemas. Y mirad qué juego de palabras. Cuando la fe no tiene fundamento, se convierte en fundamentalismo. Es decir, en dogmatismo. Sí, sí. Y desgraciadamente en el mundo religioso hay mucho fundamentalista. Es que es mucho más fácil ser un fundamentalista que pensar. Ah, claro. Wow, qué claro, buena por frase, supuesto. qué buena frase, sí. Ok, pasamos entonces al muro del fusilamiento. Vale. Le dijiste, ¿verdad? Bueno, ya está Sí, advertido. bueno, pero fui muy telegráfico para que no dijera que no. Explícale Bueno, entonces de qué va, cómo funciona. Pues escucha, Andrés, en los salones de la alta sociedad parisina de finales del 19, como la gente se aburría, pues empezaron a hacerse preguntitas, y una cosa se llamó el cuestionario Proust. No sé si porque lo inventó Marcel Proust o se lo hicieron a Marcel Proust, pero bueno, nosotros hemos tomado un comentario Proust, un cuestionario Proust, y lo hemos modificado a placer, hemos quitado, hemos puesto. Son preguntas, yo te ruego que las contestes sin pensar. Sin ¿Vale? pensar. Bueno, eso suelo hacerlo. Sí, vale. ¿Empiezas tú entonces, Alfred? Esto te lo hacemos porque es la primera vez que vienes y queremos que la gente te conozca. La próxima vez que vengas no te vamos a tratar con tanto cariño, ¿vale? Y no querrán que vaya. Para que te confíes. Primera pregunta. ¿Cuál es el defecto propio que deploras más? Ostras. Tendría que llamar a Raquel. Bueno, sí, Bueno, claro, pero Raquel te haría una radiografía perfecta. Andrés, te voy a rogar que contestes rápido, aunque sea erróneamente, porque luego a la hora de editarlo... Paso esa pregunta, no la edites, pero paso esa pregunta porque no lo sé. Porque tengo muchos para escoger, no puedo. Okay. Vale, no, te lo digo porque a la hora de editar el programa, ¿vale? Para colgarlo, subido al podcast, si hay muchos silencios, se tienen que cortar, ¿vale? Entonces, pero bueno, nuestro invitado de hoy no tiene defectos. Siguiente pregunta. El defecto que deploras más en otras personas, ¿cuál es? La impuntualidad y la cobardía. Esta sabía que era. ¿Cuál es tu estado emocional actual? Cansado. Okay. Un cansancio existencial, no físico, ¿verdad, Andrés? Las dos cosas. Vale. Ok. ¿Cómo te gustaría morir? Debajo de un cerezo en flor. Ostras. Esa va a ser muy difícil de superar, Ulrich. Sí, no había escuchado algo parecido. Eso no lo va a superar nadie. He puesto en mi campo 2 cerezos y estoy preparando un rincón maravilloso. Con ese objetivo. Imagínate que después de muerto bajo el cerezo en flor, volvieras a la Tierra, por cualquier procedimiento, reencarnación, materialmente, bueno, es una hipótesis. ¿Cómo te gustaría volver? ¿En qué persona, en qué cosa, insecto, lo que fuera? ¿Cómo te gustaría volver? Pues en algo pequeño para poder observar sin ser visto. Muy bien. No sé si lo he dicho alguna vez. Woody Allen decía que le gustaría reencarnarse en las yemas de los dedos de Warren Beatty. Ostras. Yo, a ver, iba a decir en mariquita, pero como sonaba raro, pues he dicho en algo pequeño. Vale. En algo que pase desapercibido. Esta pregunta va genial para ti. Creo que va a ser difícil porque alguien que conoce tanto de historia. ¿Cuál es tu personaje histórico favorito? Aníbal.
Ujú. Puedes decir si Bien. quieres por qué en un par de palabras. Porque era un tío brillante con grandes recursos personales y que cumplía con su palabra. Ujú. Oye, en Sagunto casi nos lo cargamos los valencianos, en el sitio de Sagunto. Me hubiera sabido muy mal por Andrés. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Que me gusta el queso bueno. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Ujú. ¿Qué virtud o talento o capacidad te gusta más de ti mismo? La perseverancia. Ah, muy buena. ¿Mientes en alguna ocasión? ¿Te refieres a durante el día? Sí, sí, sí. Sí, Ujú. ¿A qué persona viva admiras? a mi mujer. ¿Cuál es la receta? Esta casi lo saltamos porque tú no cocinas en tu vida, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la receta que mejor se te ha de cocinar tú? Pero no sé yo. No, me ofende esa duda. La tortilla con cebolla. Ah, vale, vale. Pido perdón humildemente, ¿vale? Ahora que pido perdón humildemente, sí. Ok. ¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta? La tranquilidad en un bosque o encima de una montaña helada muy, muy, muy alta. Ujú. ¿Cuál es tu mayor miedo? El dolor. ¿Qué te disgusta más de tu apariencia? Tengo grasa visceral. La barriga. Pero eso le pasa a todos los tíos de nuestra edad, Andrés. Sé por lo menos un poco original. Bueno, pero a los demás no les importa. Vale. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu apariencia? Corta eso porque no tengo. Escucha, queridos, con fraternidad herética. Yo conozco a Andrés casi hace 40 años y la verdad es que ha variado muy poco. O sea, se ha hecho un poco mayor, pero esencialmente tiene la misma cara ahora que en 1986. No, No. Andrés, no has cambiado mucho. Tienes tu pelo, ahora es blanco. Ahora el blanco, Pero eso más o es. menos no ha cambiado tanto. Es un fenómeno este hombre. Es el doctor Fausto. Lo importante Algo es que tiene. mi mujer me quiere igual, pase lo que pase. O sea, Te voy a decir una maldada, y me lo dice mi hermana a mí, y creo que es predicable por lo que tú dices de ti también. Mi hermana me dice, Tete, desengáñate. Tú estás con Sara, mi mujer, porque es la única que te soporta. Y yo que pienso es la verdad. Bueno, ¿por dónde íbamos, Uri? Me toca ahora la 16. ¿Cuáles son tus nombres de personas favoritos? va a quedar fatal, pero no lo voy a explicar, Andrés. Ujú. Bueno, Andrés quiere decir algo muy importante. Andrés significa hombre, un hombre. Mi primer hijo se llamó así. ¿Qué talento te gustaría tener? Desearías tener que no tienes, obviamente. Inteligencia. Y ahora una pregunta súper profunda. ¿Cuándo y dónde has sido más feliz? Solo en la montaña. En la montaña nevando a más de 3.000 metros. ¿La montaña a ti te gusta con nieve? En verano, ¿no? En verano también, pero me hace mucho más feliz en esos momentos donde la soledad es perfecta. Ah, ok. A mí me Es encantan las que montañas también. Yo voy cada año aquí a Tirol, a Austria. sí, Es pero Uri, magnífico. no compares el Tirol con una montaña mediterránea con chicharras, con 46 grados a la sombra, un día de verano, porque es duro. Pero Tengo vale. que ir, tengo que ir. ¿Cuál es tu posesión más querida? Mi posesión más querida son mis gafas. Hostia, qué buena respuesta. Sí, Tú la señor. entiendes.
Sí, totalmente, pero Andrés, hay una palabra francesa que se ha españolizado, catalanizado, que es Andrés nos está epatando. Me encanta esa palabra. Ok. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Leer. Se nota. Aquí se puede decir, Andrés ha leído lo que no está escrito. Y perdón por la paradoja. Sí, es una paradoja, pero sí leo bastante. Eso quiere decir que duermo muy poco. Bueno, en ese caso, dinos cuál es tu autor literario o de ensayo favorito. Juan Rulfo. Juan Rulfo. Sí, Yo, le, por el pequeño detalle que es perfecto. yo lo leí cuando era muy jovencito y me dejó conmovido también, Juan Rulfo. Sí. Ok. ¿Y cuál es tu compositor favorito? Soy un analfabeto musical. Pero el otro día me encantó escuchar a Rosalén hablando cantando en catalán. Rosalén es maravillosa. Sí. Y yo estuve en su pueblo, es bonito. Bueno, lo que ha quedado de él después de la riada, pero estuve antes. ¿Eres trasnochador o madrugador? Como duermo muy poco, las dos cosas. Ah, muy bien. Wow. Interesante combinación. Ok. ¿Cuál es la cualidad que más aprecias en los demás? La valentía. Escucha, nos has dicho cuál es tu héroe, tu personaje histórico favorito es Aníbal, el Bárquida. Ahora dinos si tienes alguno de ficción favorito. No. Tú no pierdes el tiempo leyendo a Marvel, ¿verdad, Andrés? Efectivamente, no es que pierda tiempo, porque de todo se aprende, pero no se me ocurriría ninguno de esos personajes. Mm. ¿Qué te hace reír? El chiste que conté al principio te hizo reír, por lo menos. Me hizo reír. A no ser que Urri quiera hacer alguna pregunta, que él va improvisando preguntas sobre la marcha, por eso es el gemelo divino. Andrés, ¿te consideras modernito? No. Yo soy un antiguo y un soso, y no me importa. Tú eres clase senatorial, tú eres un Cicerón, un Catón. Bueno, soy clase senatorial venida a menos. Un senador pobre, gruñón, y que está añorando la república. Pero una república plutocrática de grandes familias. Tú serías, claro, tú serías de la familia Claudia, por lo menos. Sí. Bueno, Urri, ¿seguro que se te ha ocurrido alguna pregunta sobre la marcha? No tenemos más preguntas. Yo tengo una. Andrés, griegos, romanos, cartagineses, cananeos, asirios, ¿qué civilización de la antigüedad te mola más? Los cananeos mezclados con los habitantes del sur de la península ibérica, los tartesios. Los tartesos. Wow. Muy bien. Esa pregunta, bueno, yo sabía que iba a contestar eso, pero ha quedado súper bien. Qué buena pregunta. Bueno, amigas, bueno, amigos, lamentablemente tenemos que llegar al final. Hemos terminado con el cuestionario y también con este episodio, pero como ya escucharon, hay segunda parte. Así que pendientes. También pueden escribirnos sus preguntas en los comentarios. Algo que les gustaría alguna pregunta de la cual aún tienen la duda, no lo saben, que quisieran que le hiciéramos a nuestro invitado. Espero que se la hayan pasado muy bien como nosotros y es hora de despedirnos. Así que cuando nos despedimos siempre le damos el privilegio a que empiece el invitado. Cuéntanos cómo te sentiste, cómo la pasaste y que te despidas también del público. Pues me he sentido frustrado porque no he podido contar las cosas como me habría gustado hacerlo, pero espero que me deis tiempo en otro momento y ha sido un placer compartir este rato con todos vosotros. Genial. Lo hiciste muy bien y porque lo hiciste muy bien es que habrá segunda parte. No, pero ha sido con idea que lo hemos cortado un poco. Ha sido porque queremos que la gente, porque es mucha tela que hay que cortar aquí con Andrés. Bueno, me despido yo.
Bueno, pues ha sido un placer. En Estados Unidos, cuando tú te refieres a una chica que la quieres, le dices I love you, ¿no? Pero cuando tú te refieres a un amigo, no dices I love you porque le dices love you man, que es en lo que las películas traducen como te quiero tío. No sé si os habéis dado cuenta, te quiero tío. Eso es el love you man, se lo digo yo. Andrés, nunca te he hecho una declaración de amor tan bonita como esta y en público, que te podrás quejar. Ha sido un placer. Preparaos, familia herética, porque vamos a tener aquí a Andrés y lo vais a disfrutar a tope. Bien, pues esto fue un episodio más de Suma Herética. Recuerden, nuevamente, nos pueden encontrar en YouTube, en el canal Urri. Nos pueden encontrar por el nombre de Suma Herética en Spotify, Podcast, iVoox y Amazon Music. Nos escuchamos en un próximo episodio de Suma Herética. Hasta la próxima.